Hola, muy buenas tardes desde Chile. Mi nombre es Adrián Villegas y es todo un orgullo poder estar en este Congreso año 2022 de la Escuela de Educación Comercial de la Universidad Nacional de Costa Rica. La temática que vamos a revisar son las macrotendencias del aprendizaje actual en educación superior con tecnología. Para eso vamos a revisar en primer lugar los cambios de la formación en línea, nuevas tendencias educativas con tecnología y posteriormente vamos a pasar a los desafíos. Vamos a abordar algunos desafíos de carácter tecnológico y otros de carácter pedagógico y finalmente algunas ideas para poder avanzar y les voy a dejar plantada una sencilla actividad. Desde el punto de vista de los cambios de formación en línea, se aprecia una aceleración del cambio a partir de los efectos de la pandemia. En primer lugar, muchas instancias virtuales pasan de lo asincrónico a lo sincrónico, es decir, muchos cursos hoy día pasan a tener clases en vivo en materia e-learning y no solamente el típico diseño asincrónico que tenía que ver con desarrollar algunas lecturas y posteriormente participar en foros. Otro elemento importante es el diseño instruccional tendiente a la flexibilidad. Nosotros sabemos que en los cursos virtuales el diseño instruccional era muy rígido, sobre todo en cuanto a la fecha y tipo de actividades, y en este caso se apunta a poder flexibilizar y que los estudiantes puedan construir sus propias rutas de aprendizaje. En esta misma línea se diversifican los desempeños de los productos. Este producto tradicionalmente escrito pasa a ser hoy día un audio, un video, un recurso de carácter digital. De la misma manera se ha avanzado en cuanto al medio de trabajo. Pasamos del computador básicamente a trabajar dentro de los smartphones, lo que nos invita un poco también a la modalidad del M-Learning, es decir, pequeñas cápsulas con las cuales el estudiante puede revisar el contenido. Y en cuanto a actividades, por ejemplo, los foros los cambiamos por audioforo o por chat en vivo. Y finalmente, también una de las tendencias que ha triunfado después de la pandemia es el aprendizaje descentralizado o learning, en el fondo un tipo de aprendizaje donde el estudiante está aprendiendo de manera permanente, muchas veces en sus propios entornos personales de aprendizaje y no solamente dentro de educación formal. Junto con esto van apareciendo algunas tendencias educativas con tecnología. Y en cuanto a eso, algunas realidades y proyecciones hoy día son, primero, el diseño de un aprendizaje híbrido. Nosotros vimos durante estos 2 años que los cursos presenciales perfectamente podían ser enriquecidos con elementos de carácter virtual, pero también se exploró lo que es el aprendizaje híbrido, es decir, un tipo de aprendizaje donde se apunta completamente a la flexibilidad y donde hay algunos estudiantes de manera presencial, mientras otros están de manera física, virtual. Por lo tanto, el profesor está atendiendo a 2 grupos de estudiantes con necesidades probablemente distintas desde el punto de vista de la interacción, pero que construyen una realidad muy rica y flexible para el estudiante. Y perfectamente el profesor puede instaurar ciertas dinámicas que permitan que participen ambos grupos de estudiantes. Por otro lado, se ha avanzado hacia el aprendizaje y las tecnologías de carácter adaptativa, donde, por ejemplo, una plataforma va ofreciendo distintos tipos de recursos y ejercicios a los estudiantes según los desempeños en algunas acciones evaluativas previas. También destaca el uso de la inteligencia artificial y el trabajo en la nube. En cuanto a la inteligencia artificial, básicamente podemos asegurar que hoy día está muy presente en los procesos de aprendizaje, sobre todo cuando se trabaja con plataformas virtuales. Y un ejemplo de esto pueden ser los chatbots, que nosotros sabemos que son estos chats muchas veces presentes en WhatsApp, ¿cierto?, que van aprendiendo de las interacciones que tienen con las personas y les pueden ofrecer, por ejemplo, mejores respuestas. Otros elementos que también van a aparecer en este proceso tiene que ver, por ejemplo, con el análisis de éxito del estudiante. Hoy día las plataformas nos entregan una reportería gigantesca de las acciones que realizan los estudiantes, no solamente, por ejemplo, los puntajes que obtienen frente a un test, sino también de las páginas que visita, cuánto tiempo pasa revisando un recurso,
y esos elementos nos permiten levantar perfiles que perfectamente podemos ocupar para potenciar el aprendizaje del estudiante. Un ejemplo claro de esto puede ser perfectamente que la plataforma pueda configurarse a las acciones del estudiante en esta lógica del aprendizaje adaptativo, pero también que los procesos de aprendizaje que uno construye de manera virtual recojan esta información y sean coherentes con el desempeño que obtienen los estudiantes. De esa manera aprovechamos todos estos datos que nos entrega la plataforma al servicio del aprendizaje. Por otro lado, se ha ido avanzando los distintos países y algunos organismos internacionales en el levantamiento de algunos elementos que nos permiten pensar a mediano plazo en la generación de criterios para la calidad del aprendizaje en línea. Si bien muchos países e instituciones internacionales tenían antes de pandemia algunos elementos asociados a cómo evaluar el aprendizaje en línea, el aprendizaje en línea cambió completamente, básicamente por el tema de las clases sincrónicas, de las clases en tiempo real. Por lo tanto, debieran aparecer nuevos criterios, como por ejemplo la capacidad de interacción que tiene el estudiante y los docentes en un proceso formativo. Por otro lado, también tenemos la fuerte presencia de los recursos digitales abiertos y el diseño basado en experiencia de usuario. En cuanto a los recursos digitales abiertos, son recursos que puede construir cualquier profesor, dispone en un portal, por ejemplo Merlot, otros colegas lo pueden descargar y lo pueden reutilizar, y los cambios que le generen también los pueden volver a cargar en plataforma. Esto nos genera la idea de un diseño de recursos digitales cada vez más cooperativo, cada vez más en red. Y por otro lado, el diseño de experiencia de usuario se nota hoy día en un esfuerzo por las distintas plataformas de aprendizaje en poder adaptarse y hacer más fácil la usabilidad y la navegación que tienen los estudiantes frente a las plataformas. No se trata de saturar de herramientas, se trata de entregar las herramientas precisas, pero que la navegación y la interacción que tenga el estudiante se centre principalmente, más que en puntos técnicos, se centre en los elementos de carácter pedagógico. Por otro lado, van apareciendo nuevas necesidades también, como las microcredenciales y certificaciones. Las microcredenciales y certificaciones son certificaciones intermedias que el estudiante va adquiriendo, por ejemplo, en su proceso universitario. Esto es frecuente en el mundo anglosajón, donde muchas veces basta con un curso, un par de cursos para obtener una certificación. Por lo tanto, de esa manera, si el estudiante tuviera que salir antes de su proceso, por ejemplo, de formación superior, puede salir con algunos elementos que acreditan lo aprendido y no solamente salir con nada, como generalmente pasa en muchas universidades, donde el estudiante tiene que realizar las evaluaciones finales para poder egresar. Por lo tanto, es posible que el estudiante tenga algunas certificaciones de carácter intermedio que le permitan ir acreditando los aprendizajes que tiene en su vida universitaria. Por otro lado, se ha dado también fuertemente el tema del rediseño de los entornos virtuales de aprendizaje, de los LMS, que son estas plataformas virtuales para el aprendizaje, que son cada vez más inmersivas. Si bien hay experiencias previas de algunas plataformas que permitían que, por ejemplo, los estudiantes fueran avatar y se movieran en 3D, hoy día se está tendiendo a que estas plataformas se puedan complementar con herramientas interactivas de videoconferencia, pero también con la existencia de mundos virtuales donde los estudiantes pueden interactuar muy similar a como lo harían, por ejemplo, en un videojuego. Por otro lado, se potencia nuevamente la realidad aumentada, esta realidad que es posible, ¿cierto?, de poder trabajar a través de algunos dispositivos móviles, donde previamente se descarga una aplicación y cuando el estudiante observa un detonante virtual a través del teléfono, emerge esta realidad aumentada que es la superposición de información al mundo real. También se ha avanzado en realidad virtual, que ya obviamente comprende el uso de estos dispositivos para poder recoger y ocupar los sentidos de los estudiantes, y también realidad de carácter mixta, que pareciera ser que es uno de los posibles escenarios de la educación donde el estudiante va a poder interactuar con el medio y interactuar con otros a través de interfaces de carácter computacional.
Aquí, por ejemplo, podemos apreciar la realidad aumentada. En este caso está la realidad aumentada en materia de salud, por ejemplo, donde perfectamente un estudiante puede observar un libro de texto, pero potenciado por la realidad aumentada. Y en este caso tenemos una aplicación práctica en materia, por ejemplo, de salud, donde se puede ver cómo la persona observa el esqueleto del cuerpo humano mirando a una persona. Ahí tienen otra aplicación bastante en esa línea. Y en el fondo la realidad aumentada hoy día es una realidad desde el punto de vista educativo. También podemos ver lo que son los entornos virtuales de aprendizaje de carácter inmersivo. Estas plataformas ya tienen un tiempo, de hecho muchas son complementos de Moodle, que es una de las plataformas más populares, Slodor, donde, si ustedes pueden apreciar, es una suerte de videojuego donde cada estudiante tiene un avatar y puede interactuar con el espacio y el resto de los compañeros. Y finalmente, otro tipo de entorno virtual es Gathertown, que es una suerte de videoconferencia, pero dentro de una sala 2D, donde uno como profesor puede, al igual que lo hace en Zoom, por ejemplo, dividir en grupos al estudiante, poder darle una clase general, pero poder también trabajar con ellos en algunos grupos específicos. En el fondo es una videoconferencia que es posible de observar desde el punto de vista del docente en tiempo real y en un entorno de carácter 2D. Por otro lado, dentro de los desafíos que vienen en materia de uso de tecnología en formación superior, podemos nombrar, por ejemplo, la necesidad de contar con entornos virtuales inclusivos, entornos virtuales que puedan de alguna manera ayudar a remover algunas barreras que pueden tener los estudiantes para el aprendizaje, temas por ejemplo asociados a algunas capacidades especiales en cuanto a lo auditivo, a lo visual, a lo sensorial, que hoy día son posibles básicamente atender con algunos entornos inclusivos o algunas herramientas de carácter inclusivo que por ejemplo le leen la pantalla al estudiante o son capaces de escribir, de llevar a formato texto lo que el estudiante habla, ¿ya? Otro elemento también importante en estos entornos virtuales inclusivos es poner la centralidad en el aprendizaje del estudiante, no en las herramientas, sino básicamente en qué posibilidades de interacción y aprendizaje le entregan las herramientas a los estudiantes. Por otro lado está el aprendizaje móvil y la flexibilidad como elementos claves hoy en día en el diseño de cursos virtuales, donde uno más bien tiene que considerar que gran parte del estudiantado se conecta más bien a través del celular que del computador, por lo tanto es obvio que avancemos hacia cursos que están pensados por un aprendizaje móvil. Un ejemplo de esto es reducir los textos o adaptar los textos a la pantalla del celular, que estos sean leídos, plantearlos en formato video y que las actividades ocupen también aplicaciones móviles, integración de aplicaciones móviles con el curso, productos en formato video, en formato audio, cosa de comprender que probablemente el celular hoy día es un ambiente virtual de aprendizaje completo para el estudiante y donde más bien la conformación de cursos virtuales es la que tiene que acercarse y atender ese tipo de nuevas realidades. Por otro lado, también tenemos la analítica, el aprendizaje y la inteligencia artificial como un elemento existente en el mundo, por ejemplo, de la producción, pero que lentamente se está asociando a la educación y donde probablemente las plataformas y la experiencia de usuario que tiene el estudiante se beneficiaría bastante si podemos dejar algunas acciones asociadas a su desempeño para que la plataforma le adapte nuevas rutas de aprendizaje, nuevas evaluaciones, pero también a cómo estas plataformas son capaces de aprender del uso que le dan los estudiantes y de esa manera proponerle, por ejemplo, mejores respuestas frente a una búsqueda o posibilidades de interacción. También, nuevamente, figura el tema de la realidad aumentada, aunque debemos sí indicar que probablemente está pensada, hoy día se está ocupando más bien en entornos de carácter presencial más que virtuales.
Por otro lado, algunos desafíos de carácter pedagógico tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de habilidades tecnológicas de manera permanente en el estudiantado y no solamente asociado a algún curso. Son necesidades que probablemente deben estar en algún marco de habilidades estudiantiles, y en ese sentido varios países ya están avanzando en poder definir cuáles son las habilidades que requieren los estudiantes para desenvolverse no solamente desde el punto de vista de la formación universitaria, sino también habilidades que son para la vida laboral. Estamos pensando, por ejemplo, en el trabajo en red, la colaboración, la comunicación, herramientas de gestión, de administración y otra serie de elementos que hoy día son claves para poder trabajar en la sociedad actual. Por otro lado, necesitamos claramente definir también algunas habilidades docentes y algunos elementos clave que le permitan al docente poder integrar tecnología en sus clases. Estamos pensando, por ejemplo, en herramientas que le permitan ampliar la clase presencial, que le permitan potenciarla, herramientas que le permitan potenciar clases de carácter interactiva, por ejemplo, a través de básicamente el teléfono, que puedan disponer de test, de interacciones, de ejercicios, de construcción de productos dentro de la clase, y también de algunas habilidades docentes que les permitan generar redes de trabajo con otros colegas y de esa manera poder intercambiar experiencias, intercambiar materiales, recursos, etc. También podemos indicar que un elemento importante que, si bien ya existía prepandemia, la herramienta virtual y esta necesidad virtual lo ha agilizado, es el poder transitar a un enfoque evaluativo basado en el desempeño del estudiante. Por ejemplo, procesos de simulación, demostración, de aplicación, son acciones que permiten evaluar al estudiante en contextos digitales, evaluando más bien su desempeño y no pidiéndole que reproduzca, como son los test tradicionales, ¿cierto?, un conjunto de conocimientos que probablemente queda alojado en la memoria de corto plazo, a lo más mediano plazo, cuando es mucho más rico poder hacer una evaluación auténtica donde el estudiante simule, demuestre lo que ha aprendido, y eso lo pueda, por ejemplo, evidenciar a través de un video o una webinar en vivo. También hay que seguir revisando los aspectos de seguridad cuando el trabajo es completamente online, por ejemplo, algunos elementos que permitan autentificar la identidad del estudiante para evitar ciertos procesos como usurpación de identidades, que es muy frecuente en el mundo digital. También tenemos un desafío pedagógico tremendamente importante que tiene que ver con la integración de las nuevas metodologías. Estamos hablando, por ejemplo, de la gamificación, que es poder integrar lógica o mecánica del juego hacia las clases. Estamos hablando de procesos de simulación, donde, por ejemplo, en todo lo que es ingeniería comercial hay una serie de simuladores que permiten a los estudiantes poder trabajar, desarrollar productos, manejar empresas, ¿verdad? Y el simulador va aprendiendo incluso de los desempeños que tienen los estudiantes. Están también los famosos escape room, que son metodologías de juego en la cual un grupo de personas tiene que resolver distintas temáticas para poder alcanzar, en este caso, una salida o resolver algún tipo de incógnita. También tenemos los juegos serios, que en el fondo son juegos o videojuegos que están adaptados para el aprendizaje. Tenemos las mecánicas del aula invertida, nuevas metodologías tecnológicas, el desarrollo de cápsulas digitales, la recuperación de algunas prácticas como la web quiz, que en el fondo es la resolución de alguna problemática mediante el uso de herramientas informáticas. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, algunas metodologías híbridas de trabajo, y otro elemento que ha quedado claramente resaltado el último tiempo tiene que ver con integrar las emociones del estudiante. Todo lo que es socioemocional es una herramienta clave para poder potenciar la motivación y el aprendizaje en los estudiantes. Posteriormente, y ya llegando al final, algunas ideas para poder avanzar. En este sentido, lo primero, ¿cierto?, a nivel universitario, es que probablemente tenga que existir políticas comunes al interior de los países que nos permitan adaptar las tecnologías aplicadas a la educación.
poner ciertos parámetros y probablemente un parámetro común de cuáles son las habilidades mínimas que debe manejar un estudiante y probablemente también un docente. Por otro lado, el avanzar en que esos mínimos comunes se conviertan en estándares tecnológicos que nos permita asegurar que las nuevas generaciones de profesionales tienen algunas habilidades tecnológicas básicas que la institución de educación superior asegura, por lo tanto las desarrolla a lo largo de la formación. Nos falta avanzar en poder brindar flexibilidad curricular, que el estudiante no solamente pueda tener ramos optativos, sino también pueda optar en algunos cursos por la modalidad de la asignatura, una modalidad presencial, virtual o híbrida. Y por otro lado, también las tecnologías nos deberán fomentar el diálogo entre el mundo productivo y educativo, de manera que este mundo productivo pueda entregar la información a las diferentes casas de educación superior de cuáles son las necesidades específicas, y en ese sentido probablemente el uso de las tecnologías, donde están situadas las necesidades de los próximos 5 o 10 años, pueden orientar de mejor manera la formación que tienen los estudiantes en el sistema actual. ¿Alguna idea al cierre? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer de manera probablemente ya individual y con los colegas dentro de una unidad académica? En primer lugar, explorar las posibilidades que nos entregan las tecnologías. Leer papers, buscar en internet, revisar videos probablemente en YouTube de cómo lo están haciendo otros colegas, qué tipo de ejercicios están haciendo los estudiantes dentro de mi disciplina. Y a partir de eso uno podría empezar a probar algunas metodologías y herramientas poco a poco, ¿cierto? Incluso con la ayuda de los estudiantes que nos puedan servir para potenciar el aprendizaje de estos. A partir de eso uno podría planificar de carácter mensual y probablemente aumentando la frecuencia de forma cada 2 semanas, por ejemplo, planificar alguna experiencia educativa con uso de tecnología que le permita al docente empoderarse de algunas tecnologías, básicamente con el smartphone, pero también algunas metodologías, métodos de trabajo que impliquen, ¿cierto?, de alguna manera integrar la tecnología al proceso educativo, básicamente el punto de vista de cómo hacemos que los estudiantes interactúen y construyan algunos productos al servicio del aprendizaje que están desarrollando, y de esa manera probablemente el docente va a poder evaluar la experiencia y poder mejorarla, replicarla y compartirla con los colegas. El generar redes de trabajo, redes de colaboración con otros colegas, ya sea dentro de la misma unidad, la misma casa de estudio, otras universidades o de carácter internacional, es sumamente importante hoy día, porque este intercambio de experiencia con colegas de las mismas disciplinas nos permiten revisar lo que están haciendo otros colegas, nos permiten relevar las mejores ideas y también nos permiten aprender. Y en ese sentido, este aprendizaje que yo adquiero cuando veo lo que está haciendo otro colega, perfectamente lo puedo implementar dentro de mis propias clases. Finalmente, les voy a compartir un link que ustedes pueden escanear a través del mismo celular, un código QR, ¿verdad? O posteriormente asociado al video va a estar este link, donde en un entorno colaborativo como Jamboard, ustedes van a escribir cuáles de estas macro tendencias, ya sea a nivel de tecnología o metodología con uso de TICs, orientada al aprendizaje, usted podría integrar dentro de su docencia universitaria. Entonces usted va a encontrar esta pizarra virtual, van a ver una etiqueta, las cuales la idea es que usted pueda escribir, y de esa forma todas las personas que vean esto van a poder ir dejando sus ideas, sus invitaciones de trabajo, para de esta manera poder generar una apuesta en común de carácter virtual. De mi parte, les agradezco la atención, les dejo las vías de contacto. Es un gusto poder colaborar desde Chile en este tipo de instancias. Muy contentos de la invitación y espero que podamos seguir colaborando a partir de esta instancia. Hasta luego.